Hola, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este fic. Recuerden dar like y vuestra suscripción para apoyar al canal, espero y lo disfruten. Capítulo 15. El camino al olvido parte un resumen. Revisando algunos de los campamentos durante el año previo a Priestella. Felt gimió al golpearse la cabeza contra el escritorio. Uf. Qué aburrido es esto. Ella se quejó mientras contemplaba la miríada de papeles que tenía delante. Eran su tarea, tratando de enseñarle las habilidades que necesitaba para convertirse en la potencial gobernante de Lúnica. Su atención se desvió de los papeles exasperantes al oír que la puerta se abría tras ella. Un hombre pelirrojo, Reinar, el santo de la espada, entró en la habitación con su habitual expresión neutral y su suave sonrisa. «Hola, Lady Felt, ¿cómo van sus estudios?», preguntó. Suspiró y negó con la cabeza. «Me dan ganas de tirar estos malditos papeles por la ventana. Pero aparte de eso, supongo que estuvo bien». «¿Y tú qué te pasa?», preguntó ella a cambio. «¿Qué quieres decir?». Se dio la vuelta en la silla. «Normalmente regresas un poco antes, algo te retrasó en la ciudad». Hizo una pausa. «¿Te acuerdas de Subaru Natsuki?». Ella asintió lentamente. «Claro que me acuerdo, hermano mayor, si no fuera por él arrastrándote, nunca estaría en este lío». La ira en su voz era obviamente fingida. «Sí, bueno, escuchaste que había desaparecido, ¿verdad?», continuó Reinhardt. «Sí, algo oí sobre eso». «¿Quieres decir que aún no han encontrado al tipo?», preguntó Felt con evidente sorpresa en su tono. Reinhardt dejó escapar un profundo suspiro mientras asentía. «Me temo que sí. Me encontré con Rem, la criada que estuvo con él la última vez. Sigue buscándolo». Felt se recostó en su escritorio, apoyando un brazo sobre él. «Bueno, mi hermano mayor tiene suerte de tener al menos a alguien que lo cuide, pero no lo culparía por escaparse después de ese desastre en la capital». Reinhardt negó con la cabeza. «Señora Felt, debe cuidar su lenguaje y. Pero nada, Rein. Todo ese lío fue un desastre», dijo Felt escupiendo las palabras. «Sobre todo con lo que pasó justo después». Reinhardt se tensó un momento, pero luego dejó escapar un suspiro. «Fue desafortunado, sí. Sobre todo por su pelea con Lady Emilia». Felt se cruzó de brazos. «Sí, todavía no estoy segura de cómo me siento al respecto. O sea, se portaba como un idiota, pero no estoy segura de que mi hermana mayor hiciera lo correcto al dejarlo atrás. Supongo que esa criada te pidió ayuda para encontrarlo». Reinhardt hizo una pausa. No se atrevió a pedírselo, pero imagino que agradecería la ayuda. Felt respiró hondo otra vez mientras se ponía de pie. «Escucha, Rein, sé que te preocupas un poco por Subaru. ¿Qué te parece si, cuando tengas tiempo, ayudas a Rem? Pero es en tu tiempo libre, ¿de acuerdo? Te doy permiso». Los ojos de Reinhardt se abrieron de par en par. «Señora Felt. Es mejor dedicar mi energía a ayudarla. Dije que era tu tiempo libre. Y te dije que lo aprovecharas, cabrón. De todas formas, seguro que te sentirías mejor». Dio golpecitos con el pie con impaciencia. A veces se sentía más madura emocionalmente que la santa de la espada. Reinhardt volvió a hacer una pausa, pero luego asintió lentamente. «Ya veo, gracias por sus amables palabras, señora Felt. Intentaré ayudar a Rem a localizar a Subaru, cuando tenga tiempo». La chica rubia sonrió con suficiencia, satisfecha de que su caballero accediera a su sugerencia. «Esperemos que, donde quiera que esté bien». «De acuerdo», respondió Reinhardt. «Además, parece que tengo una buena ventaja ahora mismo», comentó con una sonrisa cansada. Reinhardt asintió lentamente. «Parece ser así. Solo me preocupa que se deba principalmente a la desgracia de sus compañeros candidatos». Felt se encogió de hombros. «Es su culpa si no pueden arreglar sus asuntos. La verdad es que a la gente le pasaban cosas malas todo el tiempo. No podía sentir lástima por sus rivales, que sufrían una racha de desgracias. Pequeñas cosas que sucedieron en sus dominios que demostraron que no podían manejar la situación cuando les clavaron los clavos. Aún así, parece que las cosas han estado bastante complicadas estas últimas semanas», comentó Reinhardt, y sus protecciones divinas le permitieron comprender cómo las cosas progresan de forma bastante problemática. Los demás campamentos han sufrido pequeños sabotajes y desgracias. Aumento de la actividad de bandidos, aumento de la actividad de las mabestias, la aparición de muertos por simpatizantes de sus rivales, y cosas por el estilo. No había ninguna señal evidente de coordinación o de conexión más allá de una desgracia compartida.
Algunos incluso podrían sugerir que Felt tuvo algo que ver con esto, habiéndose librado de la peor parte de esta ola de problemas, pero en verdad algunas de estas desgracias llegaron a visitar su dominio. Ella simplemente tuvo suerte. Se descubrieron tempranamente una serie de nidos de Mabeast y Felt pudo enviar a Reinaldo a otros para encargarse de ellos. Se las arregló para enterarse de los grupos de bandidos a través de las conexiones del viejo ROM. Y estar en el lugar correcto en el momento correcto mantuvo el daño que sufrió al mínimo. Nadie había sufrido un golpe crítico ni lesiones graves de ningún tipo. Pero fue un golpe a la reputación lo suficientemente fuerte como para que la gente hablara de todos los candidatos de forma más negativa. Ella no sabía lo que decían los nobles o los sabios. Pero en ese momento el pueblo tenía una opinión cada vez más baja de todos los demás candidatos reales. Crush y Priscilla podrían irse al infierno, eran el tipo de nobles que ella quería derribar. Anastasia no era mucho mejor en opinión de Felt. Podía apreciar su naturaleza autodidacta, pero conocía a suficientes vendedores codiciosos como para no desearle mucho que estuviera al mando del país. En cuanto a Emilia, Felt era quien menos problemas tenía con ella. Era alguien por quien Felt sentía verdadera lástima, pero al mismo tiempo, la desaparición de Subaru era en parte culpa suya, al menos para el demonio. Al final, no pudo sentirse realmente mal por los problemas de los otros candidatos. Pero aún así, algo en sus entrañas le decía que había algo más en juego. Que había una tormenta en el horizonte. Rein, en realidad. No quiero meterme en sus asuntos, pero, quiero que estés al tanto de esto. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Suspiró y se recostó. La verdad es que yo también quiero ver qué opina el viejo Rom. Reynard inclinó la cabeza. Si eso es lo que desea, Lady Felt, puedo encargarme de esto también. Ella asintió lentamente. Haz eso, los instintos de la muchacha eran agudos, más agudos de lo que creía. Los dones de su sangre quizá le permitían vislumbrar el oscuro tapiz que se tejía alrededor del reino. Pero ella era demasiado joven, su intuición no era refinada como la de los reyes de antaño. Y si así fuera, la rueda de la condenación ya se habría puesto en movimiento. Priscilla caminaba a grandes zancadas por un campo de cultivo árido en sus dominios. Lo que antes era un campo abundante ahora estaba reducido a un estado lamentable donde los cultivos apenas crecían. Este era otro de los varios sitios similares que había visitado en sus días anteriores. Un almacén incendiado, los restos de una caravana asaltada, una guarida de bandidos, una aldea atacada por feroces y hambrientas mabestias. Su bufón manco, Al, caminaba silenciosamente detrás de ella mientras contemplaba esta última escena de desgracia. Los agricultores analizaron los cultivos que sobrevivieron. Parece que alguien logró envenenar todo el campo, comentó Al y negó con la cabeza. En serio, fue un puaj. El comentario personal de Al fue interrumpido por una fuerte patada en la parte posterior de su cabeza que envió su rostro protegido por el casco contra el suelo. Cállate, bufón. Mi yo divino solo te pidió que informaras lo que los granjeros tenían que decir. Su voz ardía con una ira apenas contenida. A Priscilla Barrielle, baronesa del dominio Barrielle, no le gustaba que tocaran sus cosas y alguien se había atrevido a ensuciar su campo. Cierto, murmuró Al y se incorporó lentamente. La verdad es que el manco también tenía sus preocupaciones. La princesa del sol observaba el campo con evidente desdén. Parece que unos miserables perros no conocen su lugar. ¿Se atreven a asaltar mis dominios, a dañar lo que me pertenece? El veneno goteaba de sus labios, su cuerpo era la imagen de una furia divina apenas contenida. Los agricultores locales observaban desde la distancia, sin saber qué les sucedería ahora que sus campos habían sido contaminados. Priscilla seguía contemplando el campo con fuego en los ojos. Descubriremos quién se ha atrevido a insultarme y a asaltar mis dominios de tal manera. Quienes se atrevan a atacar mis campos, a infestar mis caminos y a asaltar lo que pertenece a mi divinidad, sabrán exactamente lo que significa contrariar a la diosa. ¿Entiendes, bufón? Su tono se mantuvo agudo mientras declaraba su intención. Te entiendo, princesa, comentó Al con un profundo suspiro. Algo de esto le sentó mal al manco. La verdad es que llevaba semanas sintiendo que algo andaba mal, pero no podía evitar sentir que, de alguna manera, se le había ido de las manos. Pero no sabía cómo. Miró a Priscilla. Quizás todo esto la molesta más de lo que pensaba. Se preguntó. Al era mucho más perspicaz de lo que incluso su señor le atribuía. Después de todo, prefería ser el tonto. Por lo tanto, los problemas de las últimas semanas le preocupaban.
Eran tan leves que casi no se les prestaba atención, no merecían una investigación exhaustiva, pero eran lo suficientemente molestos y evidentes. Y eso le preocupaba. La princesa se lanzará a por todas. Habrá que estar alerta, uff. ¡Qué fastidio! El manco pensó para sí. Pero aún no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba muy mal. La semana pasada, ambos entraron en uno de los supuestos nidos de mabestias. Unas criaturas enormes, parecidas a gusanos, que devoraban a todo aquel que se acercaba a su guarida. El juicio de Pristilla fue furioso e implacable contra los gusanos. Con su espada en mano, desgarró a las bestias, prendiéndoles fuego mientras al descuartizaba a su propia parte de criaturas. Ella no se iría, ni permitiría que al ni ninguno de los soldados que los acompañaban se fueran, mientras quedara una sola mabestia. Al final, esa sección del bosque quedó como una cicatriz quemada sobre la tierra. El aumento de la actividad de las mabestias era una cosa, pero los caminos se habían visto plagados de bandidos y varios de sus aliados potenciales terminaron muertos. Esas muertes fueron un claro mensaje de que alguien tenía algo en contra de algunos de sus aliados. Un noble que ayudaba a financiar su campamento fue destrozado, y otro que contribuía a obtener capital político vio cómo la villa en la que se alojaban fue consumida por un incendio provocado. El último era un hombre que tenía conexiones que la princesa consideraba útiles, un sinvergüenza por cierto que aparentemente había tenido problemas con algunos acreedores a quienes les debía dinero. Más tarde fue encontrado en una caja como un cadáver negro carbonizado. La princesa del sol no dijo ni una palabra, pero después sus antiguos acreedores, aquellos que pudo encontrar, fueron arrastrados ante ella y ejecutados por su espada mientras les cortaba la cabeza a cada uno, sus cuerpos reducidos a cenizas poco después. Así que el humor ya volátil de Pristilla Varielle era particularmente terrible últimamente. Ella sabía que alguien la estaba atacando. Ella sabía que alguien se había atrevido a intentar insultarla. Y se juró a sí misma que pronto conocerían personalmente su espada Yan. Ella no comprendió que el arquitecto de su desgracia ya conocía su acero y sus llamas. Anastasia Osin dejó escapar un profundo suspiro mientras revisaba los papeles en su escritorio. Así que es así, ¿no? Murmuró, dejando entrever su verdadero acento en su frustración. Las personas que estaban frente a ella eran Ricardo, comandante del Colmillo de Hierro, así como sus 3 hijos adoptivos, los trillizos Pearlbaton. Me temo que Ana o. Ricardo dejó escapar un profundo suspiro. Tibey asintió. Estamos ideando un plan para mejorar la seguridad. Vamos a condensar las caravanas para no tener que dispersar tanto al Colmillo de Hierro solo para encargarnos de la seguridad. Anastasia se frotó el puente de la nariz. Hazlo, también quiero que nuestros envíos estén sincronizados, y quiero que las rutas comerciales y el horario de nuestros envíos se mantengan al día. ¿Podemos hacer eso, Ana? ¿Algo más? Preguntó Ricardo, con la frustración por los fracasos del Colmillo de Hierro reflejada en su rostro. Al hombre lobo no le hizo ninguna gracia. No, no lo creo, Ricardo, eso es todo por ahora. Necesito pensar en cómo manejar este pequeño problema que hemos estado teniendo, murmuró, con un tono frío y acerado. No se preocupe, jefa. Declaró Mimi mientras saludaba a su equipo. Sean quienes sean estos tipos, los vamos a atrapar. Mimi les va a dar una paliza. Dijo con su habitual entusiasmo. Esta gente le estaba causando problemas a Anastasia, y Mimi no podía soportarlo. Después de todo, su trabajo era molestar a Anastasia de vez en cuando, nadie más podía sacarla de los nervios a ella y a Ricardo. Ricardo le dio una palmadita en la cabeza al joven gatito humano. Así es, el cat. Estos tipos, sean quienes sean, van a recibir su merecido. Así es, añadió Anastasia. Ahora, pónganse todos en marcha. Tenemos mucho trabajo que hacer, después de todo. Sonrió al grupo, aunque solo por cortesía. La comerciante estaba bastante frustrada, pero no se desquitaría con esta gente. Avísenos si necesita algo, jefa. Étaro inclinó la cabeza y sonrió mientras se marchaba con el resto de sus hermanos y su padre adoptivo. Al salir el grupo, Anastasia se dejó caer en su silla y suspiró profundamente. ¡Qué frustrante! Las últimas semanas han sido algo desagradables para la princesa mercante. Varios de sus principales proveedores se enfrentaron a dificultades económicas inesperadas, incluyendo sabotajes. Su precio se vio socavado en 1 o 2 mercados y ahora se encuentra con que sus caravanas han sido asaltadas cada vez más por supuestos bandidos. Bandidos, derrotando al Colmillo de Hierro varias veces en un solo mes. No, no soy tan estúpida como para creerme esa idea.
murmuró sombríamente para sí misma. Señora Anastasia, he traído los papeles que me pidió. La voz de Julius interrumpió su aturdimiento. El mejor de los caballeros estaba de pie afuera de la puerta, esperando respetuosamente permiso para entrar. Ah, Julius, sí, pasa, por favor, dijo, enderezándose en su asiento. Quería ver todos los informes con sus propios ojos. Julius entró con expresión seria. Percibió que su señora estaba preocupada por los recientes acontecimientos. Colocó los documentos en 2 pilas sobre su escritorio, los informes iniciales y las conclusiones de las diversas investigaciones que ella había iniciado. Hizo una reverencia y dio un paso atrás. Estudió la pila que contenía los resultados de sus investigaciones. ¿Esto es todo?, preguntó, hojeando los papeles. Me temo que sí, mi señor. Bajó la cabeza. Le pido disculpas por no tener más que informar. Ella negó con la cabeza. Está bien. No fuiste tú quien hizo esto, solo esperaba más, eso es todo. Su mirada se centró entonces únicamente en las pilas de papeles que tenía delante. Era todo lo que podía descubrir sobre estos recientes ataques a su candidatura, y estaba segura de que se trataba de un ataque de ese tipo. Si se hubiera tratado de un asalto únicamente a la compañía Osin, la mayoría de los ataques se habrían concentrado en Kararaji y sus posesiones allí. Pero la mayor parte del sabotaje se limitó a Lugúnica. Ella ya hizo el trabajo intelectual para notar que varios de los cargamentos que estaban siendo asaltados le impedían estabilizar sus vínculos con ciertos partidos en Lugúnica que estaba tratando de poner de su lado. Con todo eso en mente, los primeros sospechosos de las princesas mercantes fueron sus compañeras candidatas. Primero consideró a Krusch Karsten, pero la descartó. Si bien no le descartaba tácticas turbias a la duquesa, no había necesidad. Y Krusch estaba concentrada en su desafortunada caza de ballenas. Estaba Priscilla Varielle. Era, en muchos sentidos, la persona que más le desagradaba. A diferencia de Krusch, no se aferraba a un sentido del honor superior, solo al orgullo. Pero aún no había encontrado pruebas concretas. Solo encontraba indicios muy superficiales de que algunos bandidos tuvieran hogar en el dominio de Varielle. Juró investigar más a fondo. Además, estaba al tanto de los recientes problemas de la baronesa con las mabestias y los bandidos. Estaba Felt, una chica de los barrios bajos. Solo por sus antecedentes y sus claras conexiones con personajes sospechosos, Anastasia descubrió que Felt seguía siendo una de sus principales sospechosas. Aunque Felt también lidiaba con problemas, no pudo encontrar ninguna prueba. Solo indicios de coincidencia. Sí encontró lugares importantes, guaridas de escoria, villanía y subterfugios, con los que tanto los miembros del círculo de Felt como estos posibles agresores estaban vinculados. Decidió tirar de esos hilos para ver qué salía a la luz. Finalmente, estaba el campamento de Emilia. Si bien la propia Emilia era claramente incapaz de esto, su patrocinador, el margrave Rosual, era una historia completamente distinta para Anastasia. Podía notar que el margrave tenía una mano política experta que guardaba secretos y bienes en secreto. Incluso ella tuvo dificultades para penetrar en ese dominio. El campamento de Emilia también sufrió menos daños, al igual que el campamento Felt. Aunque en este caso, parecía que el margrave pudo anticiparse a tales problemas. Sin embargo, al leer más a fondo el informe, la familia Matters siempre parecía estar preparada para los problemas antes de que comenzaran. Por lo tanto, no había indicios de que estuviera más prevenido de estos problemas que en asuntos anteriores. TSK, quizás tiene una red de espionaje mejor que la mía, reflexionó. La idea cruzó por su mente. Había recibido muchos informes que indicaban que el margrave había estado de viaje en las últimas semanas, recorriendo varias ciudades e intentando establecer contactos. Podía notar que se preparaba para algo, pero no estaba segura de qué. La otra cosa extraña del dominio Matters fueron los movimientos de una de sus doncellas, Rem. Había estado buscando al chico que se humilló en la inauguración de la selección real. Anastasia no entendía por qué, pero al investigar el asunto, quedó claro que era por motivos personales. Pero entonces, ¿por qué el margrave tolera que una doncella dedique tanto tiempo a un asunto personal? Anastasia se preguntó. Al observar el campamento de Emilia, se frustró, pues faltaban piezas claras del rompecabezas, y sabía que la ignorancia podía ser fatal. Se recostó en su asiento y miró a Julius. Julius, tengo una pregunta para ti. Ah, cualquier cosa, mi señor, hizo una reverencia. Ese chico al que le diste una paliza en la arena hace unos meses. ¿Te acuerdas de él? Dejó escapar un suspiro cansado.
Hizo una mueca al recordarlo, pero asintió. Sí, lo sé. Disculpa si te causé algún problema por excederme, guárdalo, solo me preguntaba, ¿encontraste algo especial en él? Además de ser quizás un poco idiota, una de las doncellas de Mater ha estado buscándolo los últimos meses desde que desapareció, le preguntó a su caballero. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Aparte de quizás tener una tenacidad considerable, diría que no. Era bastante común, en general. Aunque debo señalar que mis pequeños amigos le tomaron cariño. Probablemente tiene una afinidad espiritual muy fuerte. ¿Una afinidad espiritual? Sin duda podría ser útil. Murmuró para sí misma. Subaru Natsuki era claramente un misterio que preocupaba al grupo de Emilia, pero que ella no podía desvelar. Volvió a mirar los papeles y los revisó una vez más, buscando confirmar algo sobre quienes la atacaban. Nada, murmuró para sí misma con profunda frustración. No había conexiones claras, ningún vínculo claro que descubrir con ninguno de sus bandos rivales. Podía rastrear algunos datos hasta posibles criminales de renombre, sicarios u otros grupos similares. Grupos a los que planeaba husmear y obtener toda la información posible. A decir verdad, estos ataques no eran su mayor preocupación. Eran una molestia, un golpe a su campaña, pero no una herida tan profunda que no pudiera ignorarse. Pero eso también la preocupaba. Los ataques eran tan intensos que podía ignorarlos si era necesario. Eran una molestia, una imperfección que no merecía la pena extirpar por completo. Bien, otra opción. Alguien está atacando a todos los candidatos reales. Consideró esa sombría posibilidad. Que esto fuera solo el comienzo de una campaña contra Única. Boyachia es una opción entonces, reflexionó mientras se ponía de pie. Julio. Ella se volvió hacia su caballero. Julio estaba erguido y listo para recibir órdenes. Sí, mi señor. Recogió los papeles y los sostuvo a su lado. Voy a hacer unas visitas, ¿me acompañarás? Inclinó la cabeza. Como desee, milady. Anastasia salió de su oficina con una determinación ardiendo en su interior. Lo único que esos documentos confirmaron, al analizar toda la información disponible, fue que sus problemas estaban claramente organizados. Que alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras. Y ella tenía toda la intención de sacarlos a la luz. Capítulo 16. Una cita con una bruja vanagloriosa. Resumen. Subaru Natsuki y Pandora disfrutan de su cita en la ciudad Watergate de Priestella. Subaru esperaba en las calles de Priestella, ciudad de Watergate. Al considerar lugares para su cita con Pandora, necesitaban cumplir algunos requisitos. 1. Un lugar con mucha gente. 2. Una ciudad dentro de Lugúnica para facilitar el desplazamiento. 3. No la capital real, que le traía malos recuerdos al arzobispo vanidoso. Con todo esto en mente, decidieron elegir la ciudad más hermosa del reino de Lugúnica, Priestella. También albergaba algo de interés para el culto. Los restos de la bruja del orgullo, un objeto de poder que sin duda planeaban apoderarse en el futuro. Pero hoy no era un día para pensar en nada de eso para Subaru Natsuki. Hoy, esperaba que fuera un día más o menos normal, con una cita, ojalá normal, con su novia. Llevaba un atuendo bastante normal para ese momento. Un abrigo sencillo, como el de Regulus, aunque este era negro con detalles naranjas. La verdad es que estaba un poco preocupado. La quiero muchísimo, y más, pero llama mucho la atención. Miró a su alrededor. Espero que al menos tenga una forma de ser sutil. Justo mientras reflexionaba sobre esos pensamientos, escuchó una voz familiar resonando detrás de él. Estoy aquí, mi tesoro. Al darse la vuelta, Subaru vio a Pandora con un aspecto bastante distinto. Un poco más alta, aunque no mucho. Conservaba su cabello platino y sus ojos azules, aunque sus proporciones eran más normales en ese momento. Su cuerpo más delgado y un poco más femenino. Aún conservaba un aire ligeramente sobrenatural, pero era diferente. Parecía un poco más humana. ¿Pandora? Preguntó. Soy yo, mi tesoro. Me alegra que me reconozcas. Su habitual sonrisa suave decoraba su rostro. Te ves bien así, comentó, mirándola de arriba a abajo. Llevaba un sencillo vestido blanco que él le había cosido. Era holgado, pero seguía el estilo que solía llevar. Ella inclinó la cabeza. Ah. Si quieres, puedo cambiar mi apariencia para complacerte. Él negó con la cabeza. No, no, no. Me gustas como eres. Solo digo que te ves genial. Le mostró el pulgar hacia arriba. Su sonrisa se iluminó y no pudo evitar soltar una risita.
Tengo algunas formas que uso, de aspecto humano, cuando necesito interactuar con gente ajena al culto de forma más normal. Esta es una de ellas. Normalmente, prefiero formas más sutiles cuando simplemente observo sin ser vista. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Preguntó con curiosidad. Las palomas y otras aves blancas son mis favoritas, respondió. Él se rió entre dientes. Eso me parece genial. Luego extendió la mano hacia ella. Bueno, mi Pandora-tan, ¿empezamos nuestra cita? Ella miró su mano por un momento y luego la tomó. Con mucho gusto, mi amor. Los dos compartieron una comida en un pequeño restaurante de la ciudad, de alto nivel como correspondía a gente de su estatus, incluso si era un estatus que les haría tener intenciones hostiles si se supiera. Un camarero sirvió un plato con diversas comidas al estilo Kararagi. Subaru abrió mucho los ojos. ¡Guau! ¡Qué bien hacen esta comida! Sonrió con una alegría casi infantil. ¿Ah, sí? Preguntó, ladeando la cabeza. ¿Te gusta la comida? Él asintió. Sí, de hecho. Es como la comida de mi tierra. Ella asintió lentamente. Bueno, eso sí tiene sentido. Osin de los Yermos sacó sus ideas de una fuente muy peculiar, comentó mientras comenzaba a picotear lentamente la comida con los palillos. Inclinó la cabeza. ¿Osin? Fue el fundador de Kararagi, ¿verdad? Y un antiguo compañero de viaje del dragón divino, Farsale de Lugúnica, el santo de la espada rey, la bruja de la codicia, la bruja de la envidia y el sabio, explicó. ¿De dónde sacó la información? Preguntó. El sabio, probablemente. Tú mismo eres candidato a sabio, comentó, y luego dio otro mordisco. Subaru se quedó paralizado. Ya veo, entonces el sabio era de la tierra como yo. Preguntó. Esa es, una historia complicada. La expresión serena de la bruja flaqueó, transformándose brevemente en una de tristeza al suspirar. Tiene muchas alegrías y muchas penas. Pero supongo que al menos ha tenido un final feliz, o al menos va en esa dirección. Me alegra oír eso al menos. Aunque supongo que no quieres hablar de ello, ¿no? Preguntó. Ella negó con la cabeza y recuperó su sonrisa serena, aunque él podía ver en ella tanto la tristeza como la esperanza. Ahora no, mi tesoro. Cuando llegue el momento, te prometo que te lo contaré todo. No quiero que sigas agobiado por las cadenas de mi pasado. La miró fijamente y soltó una risita. Estás haciendo el tonto, ¿sabes? Pero te entiendo. Esperaremos a que estés lista para hablar de ello. ¿Tonto? Se preguntó en voz alta, inclinando la cabeza confundida. Él asintió. ¿Sí? Bueno, quiero decir que, considerando todo, estás siendo un poco tonto. Dio un mordisco a su comida, masticando y luego tragando. Somos compañeros y amantes. Soy tu caballero, que te protege y cumple tu voluntad. Y tú eres mi tesoro, por quien haría cualquier cosa, añadió Pandora. Exacto, así que somos todo eso y más. Hizo un gesto casual con la mano. Entonces tenemos que confiar el uno en el otro, ¿no? Es decir, después de todo eso, confío plenamente en ti. Y tú confías en mí, ¿verdad? Ella asintió. Con cada fibra de mi ser. Todo lo que soy está dedicado a ti y a todo lo que me has dado. Sí, lo mismo digo. Haría lo que fuera por ti, Pandora. Pero ahí está la cosa. Dio otro bocado, lo masticó y luego lo tragó. No sé qué te he dado. Solo te recuerdo de cuando nos conocimos hace solo unos meses. Pero parece que me conoces desde hace más tiempo. Al principio no respondió, pero asintió después de unos segundos. Correcto. Pero no sé de dónde. Confío en ti, pero si me ocultas tu pasado, nuestro pasado, entonces, se tensó un poco y dejó escapar un suspiro más profundo. Lo siento, no quiero acusarte de nada cuando has sido increíble conmigo. Supongo que son solo mis propias dudas las que hablan. Pandora extendió la mano y le tocó la suya. No te culpes. Soy yo la egoísta, amado mío. Solo deseo preservarte, tan puro como eres, antes de mancharte con el conocimiento del pasado. Hacerte cargar con cargas que no deberías soportar. Ya deseas enfrentarte al mundo entero por mí. No te pediría nada más. Formó una suave sonrisa en sus labios. Pero quiero compartirlo todo contigo. Sus miradas se encontraron y ambos se perdieron en la visión del otro mientras formaban un mundo en los ojos del otro. Lo sé, y te lo diré. Es solo una carga que, egoístamente, quiero guardarme para mí por ahora, dijo con suavidad y sinceridad, en un tono mucho más humano del que solía oírle. No escuchó la voz de Pandora, la bruja de la vanagloria, la divina santa.
En cambio, escuchó la voz de Pandora, la chica que amaba a Subaru Natsuki. Se rió entre dientes. Perdón por preocuparte o si sentiste que te presionaban. Fue solo una tontería. Se incorporó y volvió a su comida. Ella negó con la cabeza. No fue una tontería, mi amor. Tus preocupaciones son válidas. Gracias, Pandora Tan. Entonces ella le devolvió la sonrisa. Lo que necesites, mi tesoro, te lo daré. Los dos recorrieron la ciudad, admirando los lugares de interés de la vibrante y animada ciudad, además de visitar el ayuntamiento y las torres que controlaban las puertas. Este lugar es realmente impresionante, comentó Subaru. Lo es, especialmente cuando se considera su propósito original. Ser una trampa para la bruja del orgullo, respondió Pandora. ¿Todo esto para matar a una niña? Reflexionó, mirándolo. No entiendo por qué necesitas todo esto. A pesar de su apariencia, Tifón era la tercera bruja del pecado más fuerte. Era más poderosa que Dafne o Equidna, y solo estaba por debajo de Sekhmet y Satella, y su fuerza anómala. Subaru silbó. ¿Tan importante fue el pequeño Tifón, eh? Pero Sekhmet también era increíblemente poderosa. Ella asintió. Aunque en menor medida que Satella. Si bien la bruja de la envidia podría compararse mejor con la actual santa de la espada, la fuerza de Sekhmet se acercaba más a la del dragón divino. Aunque probablemente perdería contra Regulus si no conociera la debilidad de su autoridad. Él asintió. Así que es más o menos del nivel Regulus, ¿eh? ¿Dónde nos deja eso a ti y a mí? Ella negó con la cabeza. Tengo menos poder ofensivo que cualquiera de los arzobispos, salvo por la magia que puedo usar, si así lo deseo. Sin embargo, mi autoridad para controlar mi propia falsa realidad es de las más poderosas, así que podrías colocarme en ese nivel, condicionalmente, si así lo deseas. Sí, creo que ya lo entiendo. Dejó escapar un profundo suspiro. En serio, la gente de este mundo sí que es fuerte. Pero no son nada que no puedas manejar con tu voluntad inquebrantable, respondió ella con una sonrisa. ¿Aún buscas alimentar mi ego, eh? Preguntó riendo. Siempre y para siempre, fue su sencilla respuesta. Los dos estaban sentados en un banco, Pandora miraba fijamente a la multitud que pasaba. Subaru la miró fijamente, parpadeó un par de veces y luego volvió a mirar a la multitud. Entonces, ¿esto es lo que haces para divertirte? Preguntó. Para pasar el tiempo si no tengo nada urgente que hacer, sí, respondió ella. ¿Eh? ¿Así que de verdad solo observas a la gente? ¿A alguien en particular? Preguntó. Ella negó con la cabeza. A todos, aunque seguiré a quienes me interesen. ¿Y cómo lo hacen? Sus almas, afirmó. Puedo ver el estado de sus almas. Su pureza, sus imperfecciones, sus cicatrices, su fealdad. Puedo verlo todo. ¿Entonces puedes aprender sobre ellos viéndolos? Preguntó. Ella negó con la cabeza. No soy telepática en ese sentido. Podría decirse que veo sus apariencias reales. La forma de sus seres. Vaya, casi me da envidia. Suena genial, comentó. Ella rió entre dientes. Es algo atractivo. Hubo una época en la que odiaba el poder, antes de adquirir una perspectiva más matizada de la humanidad. Siento curiosidad por la historia que allí se cuenta, dijo. Todo a su debido tiempo, mi amado tesoro. Su atención se centró en dos personas que conversaban entre sí, una pareja muy parecida a ellos, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Pandora se puso de pie. Ven, sígueme, amado mío. Ah, ¿sí? ¿Viste algo interesante? Preguntó. Quizás. Ya veremos. Él tomó su mano y ambos desaparecieron de la percepción de la gente mientras seguían a la pareja. Subaru permaneció en silencio mientras Pandora los observaba sentarse a comer. Intercambiaron una conversación agradable antes de que el hombre se pusiera serio. Su conversación pasó de hablar de cosas triviales pero agradables a asuntos importantes. Creo que tendré que volver a trabajar para saldar nuestras deudas, le murmuró en voz baja pero seria. Ella frunció el ceño en respuesta. Prometiste que saldrías de esa vida. Y lo hice, pero... El hombre tragó saliva, sintiéndose claramente culpable. Pero ambos sabemos lo que pasará si no pagamos. La mujer se mordió el labio. Pero no quiero que lo hagas. ¿Tenemos elección? Preguntó. Suspiró y negó con la cabeza. Haz lo que tengas que hacer, pero luego se acabó esta tontería. Lo prometo, juró. Subaru se quedó mirando, sin seguir del todo la conversación, pero comprendiendo las implicaciones. Vaya, supongo que están en un aprieto. Quizás, y ambos se han retorcido y profanado por eso, añadió Pandora, aunque su tono carecía de juicio.
¿Qué quieres decir? Preguntó Subaru. El hombre ha llevado una vida pecaminosa, pero por ella decidió superarse y mejorar. Pero las marcas aún permanecen en su alma. Ahora que se encuentra bajo presión, ha optado voluntaria, aunque reticentemente, por regresar a la inmundicia de la que una vez formó parte, explicó ella. Subaru asintió. Vale, lo entiendo. ¿Pero qué hay de ella? En lugar de alejarse de la miseria de su amante, la desesperación la ha arrastrado a ella. Si bien una vez fue su luz de virtud, ha optado por mancharse con su pecado permitiéndole regresar a esa vida, aunque sea brevemente, por el bien de ambos. De hoy en adelante, las manchas de su alma serán compartidas por ella. La mirada de Pandora permaneció sobre ellos mientras hablaba, estudiándolos de cerca. Ah, bueno, supongo que entonces están atascados, comentó Subaru. Ah, ¿sí? La atención de Pandora volvió a su amante. Por favor, explícame lo que quieres decir, mi amor. Bueno. ¿Es solo que, se dieron una salida? O sea, cuando las cosas se pongan difíciles, de ahora en adelante probablemente recurran a hacer el trabajo sucio para salir adelante. Este tipo de cosas no terminan con un final único, le explicó a Pandora. Si ceden una vez, probablemente lo vuelvan a hacer. Es comprensible, pero es lo que pasa. Ella lo miró fijamente durante varios segundos y luego asintió. Creo que tu percepción es correcta, mi amor. Sin embargo, es curioso, ya que lo llamas cosas como cicatrices y manchas, ¿qué piensas al respecto? Preguntó. Los miró un momento y luego se volvió hacia Subaru. Creo que es algo hermoso. Los dos continuaron observando a la gente durante las siguientes horas. Pandora guió a su amante por la ciudad, mientras Subaru se enteraba de lo que veía entre la humanidad. Vieron a un joven un poco más joven que Subaru. Estaba en un campo de entrenamiento, entrenando arduamente con la esperanza de volverse fuerte algún día. Una férrea determinación se reflejaba en sus ojos. Pandora notó que su necesidad de demostrar su valía se alimentaba de sus propios sentimientos de incompetencia, un deseo de alcanzar algo más. Los dos observaban a un grupo de niños pequeños en el parque, persiguiéndose y jugando. Mientras jugaban a la mancha, un niño se dio cuenta de que lo conseguía con más frecuencia que sus compañeros debido a su lentitud, y el juego se convirtió en alejarse de él mientras los perseguía infructuosamente. Pandora notó que los niños eran seres puros por naturaleza, pero esas pequeñas cosas eran las que forjaban las primeras grietas en sus corazones. Los dos estaban en un callejón donde tres hombres asaltaron a otro. Rodeándolo, lo despojaron rápidamente de todos sus objetos de valor. Mientras actuaban con una frialdad despiadada y un comportamiento brutal, Pandora vio la desesperación que impulsaba a dos de ellos y la avaricia que impulsaba al último. En la víctima, vio la debilidad y la autocompasión que albergaba en su alma, rasgos que lo perseguirían por el resto de sus días. Vieron a otra pareja en la calle. Discutían y se gritaban. Se insultaban, se criticaban mutuamente sus defectos y dudaban de sus motivos. Tras una última bofetada al hombre, la mujer se marchó furiosa, mientras el hombre refunfuñaba y se daba la vuelta. Pandora vio la rabia, el dolor y cómo, a pesar de su cariño, habían acumulado un montón de resentimiento. Pero también percibió una obsesión y un apego, lo que indicaba que podrían volver a estar juntos. Vieron a un joven ladrón de poca monta robar lo que podía de algunos puestos del mercado. Mantenía una expresión alegre y jovial en su rostro, una máscara que ocultaba la desesperación por comida que sentía en su alma. Cuando lo atraparon, echó a correr, a la carrera con miedo en el corazón, mientras otros lo perseguían con furia indignada. Pandora notó que el hombre era jovial por naturaleza, pero la desesperación y la necesidad lo endurecieron, forjando así su propia visión del mundo. Los dos encontraron a un niño pequeño, confundido, solo y llorando. Estaba perdido en la ciudad y llamaba a sus padres. Pandora se contentó con observarlo, pero entonces Subaru se acercó y se inclinó. «Oye, amigo. ¿Te perdiste?», preguntó Subaru. El niño asintió, secándose las lágrimas. «No, no encuentro a mi mamá». ¿Sabes su nombre?», preguntó. «MMHM». Subaru sonrió y ofreció una mano. «¿Qué tal si buscamos un guardia que te cuide hasta que encuentres a tus padres? ¿Te parece bien?». «Oh, está bien», señor. Pandora miró a su amado con una expresión neutra mientras dejaba al niño al cuidado de un guardia. Luego Subaru regresó a Pandora. Ella lo miró en silencio durante varios segundos. «¿Tienes algún problema con lo que acabo de hacer?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, es un acto que te conviene, pero, no le veo el propósito». «¿Qué quieres decir?», respondió Subaru.
Hay muchas posibilidades de que el niño muera por las acciones que tú y yo tomaremos. Cualquier ciudad de este país está llena de posibles víctimas de nuestros planes, y aún así te tomas el tiempo de cuidar al niño. Subaru se encogió de hombros. Si acaba muriendo por algo que hacemos, entonces tiene un propósito. Pero no pierdo nada con solo ayudarlo cuando lo tengo delante. No soy de los que les gusta matar gente o hacerles sufrir sin un propósito. Todo tiene un propósito. Dejó escapar un profundo suspiro. Ella sonrió y le tomó la mano. Ya veo. Sí, eso te suena muy familiar. En fin, empezó. Creo que es hora de que volvamos a las citas normales. Oh. Sí, ven conmigo. Luego arrastró a la bruja vanidosa. Él pasaba tiempo en su mundo. Ahora disfrutaría de un día más normal con su ser querido. Luego Subaru procedió a llevarla por la ciudad, a varios lugares que había explorado antes de que comenzara el día. Había un museo de arte, y Subaru y Pandora miraban las diversas obras mientras las admiraban. Subaru terminó haciéndole preguntas constantes, preguntándole sobre qué sabía de historia. Los dos llegaron a una pastelería, donde Subaru pidió un plato de degustación para compartir con la bruja. Colocó el plato entre ellos y cada uno probó un bocado de los diversos pasteles, usando los tenedores para alimentarse mutuamente. Los dos recorrieron el parque de la ciudad, pasando allí buena parte del resto del día. Contemplaron los hermosos parterres, el césped meticulosamente cuidado y la deslumbrante fuente en el centro. Subaru quedó cautivado por su belleza, y Pandora disfrutó viendo a su amado admirarla. Finalmente, ambos se toparon con un espectáculo callejero. Había una banda tocando varias canciones e incluso atendiendo peticiones del público. En la plaza, varias personas bailaban. Subaru tomó la mano de su amada bruja. Vamos, ¿qué tal si bailamos? Pandora parpadeó varias veces y la sorpresa se dibujó en su rostro, algo poco común en el arzobispo. ¿Estás seguro de que lo deseas, amado mío? Preguntó con inquietud en su voz. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntó, confundido por su reticencia. Ella no respondió y en su lugar se quedó mirando en silencio a la gente que bailaba. ¡Ay! No sabes bailar, ¿verdad? Una sonrisa le cruzó el rostro. No es un arte que haya practicado recientemente, no, admitió con cierta timidez. Soltó una risita mientras le tomaba las manos. Solo sígueme, lo disfrutarás. ¿Estás seguro? Podríamos conformarnos con Hu Wag. De repente, Subaru la arrastró hacia la plaza. La tomó de las manos mientras la guiaba en el baile. La bruja vanidosa encontró sus pasos torpes, pero al mirar a Subaru a los ojos y sentir la alegría en su alma, decidió dejarse llevar por la música. Los dos bailaron juntos mientras el sol se ponía en el horizonte. Por ahora, actuaban como amantes, no como bruja y arzobispo. Más tarde esa noche, caminando de la mano, ambos salieron de la ciudad. Sus disfraces se desvanecieron al mirarse fijamente a los ojos. Entonces, ¿disfrutaste nuestra cita, Pantan? Preguntó Subaru con su característica sonrisa tonta. Pandora le devolvió la sonrisa. Pasé un día con mi tesoro, un día en el que fue feliz. Así que sí, tuve un día maravilloso. Muy bien. Misión exitosa. Espero que podamos tener más citas como esta, Pandora-tan. Yo también, mi querido tesoro. Los dos se miraron a los ojos, reconociéndose mutuamente como las cosas más importantes de su mundo. ¿Pureza? ¿Qué significa semejante concepto? ¿Qué valor tiene? Estas eran las preguntas que una santa nunca se hacía. En cambio, su mundo era más sencillo. Ella era un ser puro, radiante y divino, elegido para un propósito específico. Ella era enemiga del mal, de la oscuridad, de la aberración, de lo impuro. Como santa, su rumbo estaba marcado desde el principio. Guiar a las masas, guiarlas por el camino que el destino les había trazado. Ese era su papel, su función, su contrato con el mundo mismo y las estrellas. Fue por eso que ella nació. Era un papel para el que se sentía idónea. Al fin y al cabo, había nacido para ello. No había nadie más apartamento para guiar a las masas. Siempre podía ver las almas de las personas. Ese era un poder con el que había nacido como santa designada. Podía ver su miseria, su maldad, lo repugnantes y viles que eran en realidad. Ciertamente había diferencias, algunas eran mucho más profanas y distorsionadas que otras. Sintió una verdadera y profunda revolución por la humanidad. Eran pocos los que lograban evitar que sus almas se pervirtieran y distorsionaran, manchadas por el pecado mortal. Pero la humanidad no solo era retorcida, sino también débil.
Su existencia, santa, radiante y brillante, cautivó a todos los que la rodeaban. Este era el curso natural de las cosas en su mente. Ella era una existencia superior a ellos, más allá de sus miserables y corruptos yoes. Así que se sintieron atraídos hacia ella para aplaudir su resplandor perfeccionado, pues nació como una criatura perfecta para su beneficio. Por el bien del mundo. Para protegerlos de aquello que amenaza la armonía mundial. Proteger a las masas y al mundo de la corrupción, la profanidad y la destrucción. Este era un papel que compartía con el valiente, pero mientras que él era una espada que vencía al mal, ella tenía que ser una guía que llevaría a la gente hacia la luz siempre distante. Las brujas del pecado eran verdaderas miserables cuyos deseos aberrantes eran tan poderosos que podían socavar el orden establecido del mundo mismo. Al principio los odiaba, naturalmente. No era un odio nacido de la emoción, sino uno que nació de saber que algo se opone a tu naturaleza. Para la santa, las brujas eran herejes que atentaban contra el mundo mismo. Su mera existencia distorsionaba el orden sagrado de Otlagna. Como santa, su labor consistía en oponerse a ellas en todo momento, orquestar su caída. Esa era simplemente la lógica del mundo. Una santa, una mujer santa, sería la enemiga de las brujas, la mujer malvada. Ese era su destino. Ese era su destino. Ese era su papel. Y no había nadie más. Ella tenía que liderar, porque solo ella era pura. Todos los demás eran una cosa miserable y vil. A veces se preguntaba por qué se molestaba, cuando las masas se volvían cada día más retorcidas. Pero era su deber, era la función que le había. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy, el fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.